Buenas noches con todos. Buenas noches, Lice. Dicen buenas noches. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Buenas noches, Licen. Dicen buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Unos 2 minutitos, por favor. Buenas noches, Lice, buenas noches, compañeros. Buenas noches, por favor, reportará su asistencia en el chat. 2 minutitos, ya empezamos. Buenas noches, Lice. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Licen. ¿Cómo están? Buenas noches. Dicen buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. Qué bueno. Esperemos un momentito ya. Buenas noches, Licen. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Licen. ¿Cómo está? Buenas noches. Dicen buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Listo, vamos a iniciar. Déjenme un ratito poner el video. Ya. Listo. El día de hoy vamos a ver el cálculo de áreas entre dos funciones. El día martes vimos el cálculo de áreas de una función con el eje X o el eje Y, en este caso más con el eje X. Y también vimos lo que es una área negativa, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver el cálculo de áreas entre dos funciones. ¿Sí? Entonces, vamos aquí, áreas. Entre dos funciones. Bien. ¿Qué me dice que es el cálculo de áreas entre dos funciones? Quiere decir que, vamos a graficar un ratito, ¿ya? Quiere decir que yo voy a tener dos funciones. Por ejemplo, esta puede llamarse f de x. Buenas noches, Licen. Tengo otra función, buenas noches, que va a llamarse g de x. De esto, yo voy a tener la intersección, quiere decir esta área. Y aquí yo voy a tener el límite inferior y el límite superior. ¿Ya?
Eso quiere decir el cálculo del área entre dos funciones. Voy a tener una función, otra función, en las cuales siempre se van a intersecar entre dos puntos. Esos dos puntos de intersección van a ser los límites, el límite inferior y el límite superior. Ahora, recordemos cuándo yo puedo encontrar los puntos de intersección. Vamos a recordar materia de primero de bachillerato. Así ya está en tercero. Se va a acordar resolución del sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Se acuerdan? Método de reducción, método de igualación o el método de sustitución. ¿Sí? Si no recuerda, por favor, anote y vaya a revisar. Sistema de ecuaciones de dos incógnitas. ¿Ya? Método de sustitución, igualación o reducción. El que más le guste. Listo. Cuando yo tengo eso, me dice que va a ser, ¿ya? De la siguiente forma. Yo voy a tener el área va a ser igual al área 1 menos el área 2. ¿Sí? ¿Ya? ¿A qué va a ser eso igual? Esto va a ser igual aquí a la integral entre A y B, que son los límites o los puntos de corte, de la f de x menos la g de x. La f de x menos la g de x. ¿Por qué no la g primero y después la f? Aquí también tiene que darse cuenta que para usted restar, debe ver cuál está encima. Si usted se da cuenta, no está encima la g de x. La que está encima es la f de x. Y resta de la g de x porque está abajo. ¿Ya? Esto multiplicado por el dx. ¿Ya? Esto es la fórmula que usted va a aplicar cuando va a encontrar un área entre dos funciones. ¿Sí? Hasta ahí, por favor, ¿alguna pregunta? Dice, Diga. ¿dónde que dice A igual es A1 o es A2? El primero. A1. El área 1. Aparece El área 2. 1. Gracias, dice. Ahora sí vamos a ver un ejemplo. Creo que este ejemplo no está en la ficha. Déjeme ver. No, no está en la ficha. Vamos a ver este ejemplo. Voy a hacer lo que me dijeron. A ver, ¿cómo nos va? Si no regresamos. Dice que yo voy a tener, en este caso, la siguiente función. Tengo la función y igual a x cuadrado. Esto, por lo general, es una parábola. Voy a tener una recta, ¿ya? Voy a tener una recta que dice que y es igual a x más 2, ¿ya? Y obviamente con el eje x, ¿ya? Entonces, vamos ahí. Voy a dibujar más o menos para que usted vea. Usted puede utilizar el GeoGebra, ya le dije, no hay problema. Usted puede utilizar el GeoGebra para ver qué es lo que va a calcular, ¿ya? En este caso, yo voy a tener la función en este tipo. Tengo mi parábola. Esta va a ser la f de x. Pongámosle aquí f de x y aquí usted le puede poner g de x. ¿Ya? Ahora me dice que tengo la recta. ¿Ya? Que tengo la recta. Mi recta va a cruzar así. ¿Ya? Esta recta de aquí va a ser igual a la g de x. ¿Ya? Adicional a eso me dice que voy a hacer un límite con el eje x. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a calcular esta cosita chiquita de aquí. ¿Sí ven? Esta cosita chiquita de aquí. ¿Ya? Entonces, si yo voy a calcular eso, necesito saber. Por lo general, uno sabe que es 0, ¿no es cierto? Porque es la intersección de todos. Pero de acá yo no sé qué número será. ¿Cómo encuentro el segundo límite? Ahí es lo que le digo. Yo voy a reemplazar esta función
en la función al cuadrado. ¿Sí? Yo voy a reemplazar esta función en la función al cuadrado. A su vez, puedo igualar, ¿ya? ¿Por qué digo que puedo igualar? Porque aquí me dice y igual a x cuadrado, y igual a x más 2. Entonces digo, y es igual a y. X cuadrado es igual a x más 2. ¿Ya? ¿Qué hago ahí? Voy a igualar todo a 0. Si yo igualo a 0, voy a encontrar el punto de aquí. Entonces, digo, x cuadrado, como este está sumando, le voy a pasar a restar. Como este está sumando, le voy a pasar a restar. X menos 2 es igual a 0. ¿Sí? Hasta ahí, por favor, preguntas. Sí, parece que está fácil, Liz. Ya, borramos. ¿Pero por qué sale 0? Borramos de nuevo. Porque hizo ley de signos al último. No es nada de ley de signo. Nada de ley de signo. Les voy a modificar aquí. ¿Ya? Menos les voy a poner. A ver. Usted va a igualar las dos funciones. ¿Ya? Le va a igualar las dos funciones. Y igual a y. Entonces, ¿qué vale y la primera? X cuadrado. Igual, ¿qué vale y la segunda? Menos x más 2. ¿Ya? Para yo poder igualar, para yo poder encontrar estos puntos de corte, más que todo este de aquí, ¿qué debo hacer? Igualo a 0. ¿Qué quiere decir igualar a 0? Que yo le voy a pasar todo lo que está aquí al otro lado para que en este lado no quede nada y me quede una ecuación en la cual yo puedo obtener los valores de x. Por eso va a igualar a 0, como una regla. Usted se va a aprender que va a igualar a 0. Entonces, x cuadrado, como está restando, pasa a sumar. Como está sumando, pasa a restar. Esto es igual a 0. Hasta ahí, preguntas. ¿No? Ahí en la segunda, Lice, le cambia los signos. Estamos despejando. Cuando usted traspasa algo, me hago que esta es una frontera. Cuando usted pasa algo al otro lado, siempre debe cambiar de signo. No es ley de signo. Usted cambia de signo. Ahí recuerde ecuaciones. Siempre, Lice, nos va a salir 0. ¿Mande? Siempre nos va a salir 0. Es que si no tiene nada, si usted esto cogió y pasó al otro lado, ¿qué le queda a ese lado? Lice, disculpe, o sea que siempre hay que hacer la igualación en todos los ejercicios. Primero, ¿o no? No es necesario. No en todos los ejercicios. Cuando no le dicen el punto de corte, usted aplica lo que le estoy diciendo. Métodos para obtener las ecuaciones, perdón, el valor de las X. ¿Cómo usted obtenía en un sistema de dos ecuaciones el valor de la X? Despejando, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? Por eso le estoy diciendo. Vaya y recuerde, el sistema de reducción, método de reducción o método de sustitución o método de igualación, que es lo mismo. Le va a salir la misma respuesta por el método que usted use. ¿Ya? Ya ven, ahí está la pregunta. ¿Es igual en todos los ejercicios? ¿Ven? Que ustedes quieren que sea todos los ejercicios igual. Esto usted no tiene que hacer si le dijeran, calcule el área entre estas dos funciones sabiendo que sus límites son x igual a 0 y x igual a 3. Si yo ya tengo mis límites, tanto el inferior como el superior, ¿usted cree que es necesario hacer esto? No. Ahí está su respuesta. Puede ser. No. ¿Para qué va a hacer esto si ya le van a dar los límites? A ver, dígame.
No sé, Licen, como en matemáticas todo se puede hacer. Por eso le pregunto, Licen. Por eso le estoy dando la respuesta. Ya, ok, gracias, Licen. Ahora, si yo tengo de esta forma, yo puedo aplicar el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Caso de factoreo. Quiere decir que usted tiene que ir a recordar factoreo. ¿Ya? ¿Qué dice el caso de factoreo? Me dice que yo abro dos paréntesis, ¿ya? La X le pongo una en un paréntesis y la otra en el otro paréntesis. Ahora, ¿qué voy a hacer? El signo del primero siempre va a ser igual en el primer paréntesis. El signo del segundo paréntesis va a ser la multiplicación de los dos signos que tengo en la ecuación. ¿Qué sería más por menos? ¿Cuánto me da? Menos. Ahora, los dos números de aquí deben ser encontrados a partir del 2, ¿ya? Yo tengo que buscar dos números que multiplicados, mira, dos números, ya que multiplicados me den menos 2 y sumados, o en este caso restados, me den el mismo resultado, menos 2. Perdón, 1. Este número de aquí, del segundo elemento. En este caso, como no tengo aquí un número, asumo que es 1. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir. No se ve abajo. 2 y 1, Licen. ¿Ya? Aquí. 2 y 1. Le escribo aquí, porque abajo no se ve, ¿ya? Entonces, debo buscar dos números que multiplicados me den menos 2, que es el tercer elemento, y sumados o restados me den 1, que es el segundo elemento. 2 y 1. 2 y 1. Porque si yo pongo aquí 2, como aquí tengo menos, más por menos me da menos, 2 por 1, 2. Si yo pongo aquí el 2, aquí es menos, y aquí tengo el 1, 2 menos 1 me da 1. ¿Ya? A su vez, si es que usted no quiere aplicar este método, aplica el método de fórmula general. ¿Qué me dice la fórmula general? Que x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de, ¿qué? A de b cuadrado menos 4ac, todo esto de 2a. Para que no aplique esto, que es grandísimo, si es necesario lo hace cuando no encuentra esto en su facilidad. Para eso sirve fórmula general, cuando usted no ha encontrado los números fácilmente. ¿Sí? Listo. Entonces, yo igualo a 0, ¿ya? ¿Y qué quiere decir que igualo a 0? Que voy a coger el primer paréntesis de x más 2 y le voy a igualar a 0. El segundo paréntesis de x menos 1 y le voy a igualar a 0. ¿Sí? Ahora, despejo entonces, ¿no es cierto? Si yo despejo, x va a ser igual a ¿cuánto? Menos 2. A menos 2, ¿por qué? Porque yo le estoy pasando este menos 2 al otro lado para que mi x me quede solita y yo pueda obtener el número que necesito como límite. ¿Ya? Aquí, x menos 1 igual 0. ¿Cuál sería el valor de x? Más 1. 1 positivo. No positivo. Muy bien. Entonces, yo tengo dos valores. Ubico en la recta numérica. Tengo el valor de 1 y tengo el valor de menos 2, que sería por acá. Menos 1, menos 2. ¿Cuál creen de estos dos valores que me sirve aquí para calcular el área? Menos 2. Ay, perdón, 1 sería ahí. 1. ¿Habrá área acá? No. 1. Entonces, yo ya tengo el límite. Entonces, como yo ya tengo el límite, borro todo esto.
Y digo, mi límite inferior, como yo ya vi que se interseca en 0, es 0. Y mi límite superior es 1. Ya tiene el valor de A y tiene el valor de B. Ahora, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Qué tengo que hacer primero? Para yo saber esta función, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué decía que debo hacer para yo obtener la función resultante? Integrar. Calcular el área. Integrar. Integrar la función real, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Mirará. Voy a decir que mi área es igual a la integral de 0 a 1 de mi primera función, que sería x cuadrado por el de x, más, voy a borrar el gráfico, ¿ya? Más integral de 0 a 1 de la función menos x más 2 por el de x. ¿Ya? Ahí tengo mis dos funciones. ¿Ven? Mis dos funciones. ¿Por qué no le pongo el menos? ¿Sabe por qué no le pongo el menos? Porque no sé cuál de las dos está encima de la otra. Si usted se dio cuenta, la función era así, ¿no es cierto? ¿Cómo sé cuál está encima de la otra si están casi a la misma altura? Pues cuando usted no sabe exactamente o no tiene la forma correcta de una encima de la otra, usted le pone más. ¿Ya? Ahora, si yo ya tengo expresado cómo voy a calcular mi área, debo integrar, ¿no es cierto? Entonces, integro la función x cuadrado. ¿Cuánto me sería la función x cuadrado? ¿A qué sería igual? X más 3. X al cubo Más 1. Sobre 3. sobre 3. Esta función de aquí le voy a evaluar. Miren, cuando ya saca el valor de la integración, no puede volver a poner el signo. Entonces, como no puedo volver a poner el signo, coloco paréntesis y digo, esto tengo que evaluar entre 0 y 1. Ahora, mire dónde pongo los límites. ¿Ya? Más. ¿Cuánto es el valor de la integración de esta función de aquí? X al cuadrado. Menos, recuerde que tiene un menos x al cuadrado sobre 2 más 2x. 2x. Muy bien. Si se acaba, nos conectamos nuevamente. Esto de aquí yo voy a evaluar entre 0 y 1. Hasta ahí, por favor, preguntas. Preguntas, por favor. ¿Ya? Entonces, voy a subir esta partecita, le voy a subir aquí. Voy a decir x al cubo sobre 3, evalúo entre 0 y 1, más menos x cuadrado sobre 2, más 2x que evalúo entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a hacer usted para obtener la respuesta? Usted va a hacer con esta parte todo el proceso que hacíamos en integral definida. Y con esta otra parte todo el proceso. ¿Ya? ¿Qué quiere decir entonces? Primero voy a obtener el resultado de esta parte de aquí. Entonces, yo cojo 2 veces x al cubo sobre 3 menos x al cubo sobre 3. ¿Ya? Pero en esta parte voy a evaluar en f de 0 y en esta parte en f de 1 que es el mayor y f de 0 que es el menor.
¿Sí ven? La misma función, pero ¿qué estoy haciendo? Lo que hacía yo en integral definida, pero solo con esta parte primero. Porque son Evalúo en f de 1 y en f de 0. ¿Ya? Entonces, si yo quiero evaluar en f de 1 y en f de 0, reemplazo. Entonces, ¿en dónde debo cambiar este valor 1? en la X. Muy bien. Entonces, yo tengo 1 al cubo sobre 3 menos. ¿Qué valor debo poner aquí en la X? 0. 0. 0 al cubo sobre 3. ¿No es cierto? Ya. Esto, ¿a qué es igual todo esto si yo tengo el 0 aquí? Al 0. 0. A 0. Y me quedaría 1 al cubo, ¿cuánto es? 1 1 sobre 3. sobre 3. Entonces, esta partecita de aquí me vale 1 sobre 3 unidades al cuadrado. ¿Ya? Terminé la primera parte. Le voy a señalar. Terminé la primera. Ya lo veo. Le voy a señalar. Terminé la primera parte. ¿Ya? De aquí para acá, solo esta parte. ¿Ya? Ahora vamos a la segunda parte. Esto igualmente escribo 2 veces. Menos x al cuadrado sobre 2 más 2x. Acá lo mismo. Menos x al cuadrado sobre 2 más 2x. Entonces, aquí voy a evaluar en f de 1, que es el límite superior, menos el f de 0, que es el límite inferior. ¿Sí? Ahora, este 1, ¿en dónde debo reemplazar? En la X. En la X X. al Muy bien. cuadrado. Entonces digo, Menos menos X 1 al menos 1 al cuadrado cuadrado. sobre 2. Sobre 2. Más 2 que multiplica a 1. Voy acá, menos 0 al cuadrado sobre 2, más 2 que multiplica a 0. Esta partecita, solo viendo el 0, ¿cuánto saldrá todo eso? 0. 0. ¿Por qué? 0 al cuadrado, 0, dividido para 2, 0. 2 por 0, 0. 0 más 0, 0. ¿ya? 0. Y me queda esta parte de acá. Entonces, 1 elevado al cuadrado 1 positivo. 1. menos 1 medio más 2 por 1. 1 positivo, dicen. Yo sé que es positivo, pero yo tengo el signo afuera negativo, de ley tengo que conservar. Ah, afuera es, no es en el 1. No, cuando usted tiene así menos x, cuando usted tiene menos x al cuadrado, todo dentro del paréntesis, ahí se hace positivo. Pero si ya. el signo está sin paréntesis, solo aplica a la x. Ya. 2 por 1, ¿cuánto es? 2. 2. Entonces, ¿aquí qué hago? Mínimo común múltiplo. Si no tiene nada dividiendo, se sobreentiende que va el 1. Entre el 2 y el 1, para poder hacer el mínimo común divisor, ¿cuál sería el número? 2. El 2. O el 1. ¿Por qué el 1? El 2. ¿Quién es el Sí, mayor? 2. 2 dividido para 2. A 1. 1 por menos 1. 1. Menos 1. Menos 1. ¿Ya? 2 dividido para 1. 2 dividido para 1. 1, listo. 2. Con 2. 4. Ayúdenme con esos micrófonos. ¿Ya? Entonces, hago la suma. Menos 1 más 4 por lo general es 3, porque 4 menos 1 es 3. Sobre 2 unidades al cuadrado. ¿Ya? Tengo la respuesta de esta parte y tengo la respuesta de esta parte. ¿Qué me falta hacer? Me falta aplicar este signo de aquí. Quiere decir que yo voy a sumar este más este. ¿Ya? Entonces digo, 1/3 más 3 medios.
Esa es la última respuesta. ¿Cuánto sería ahí? Entre 3 y 2, ¿cuál es el mínimo común divisor? 6. 6, Lice. Bien. 6 dividido para 3. A 2. 2 por 1. 2. Más. 6 dividido para 2. 3. 3. Por 3. 9. 9 más 2. 11. 6 unidades cuadradas. Y ahí usted recién tiene la respuesta. ¿Entendieron? Otra. Si bien largo el proceso, Lice. Sí, el proceso no le niego yo tampoco. El proceso es largo. Es que nos confundimos, Lice. ¿Por qué? Solo Otro ejercicio, Lice. tiene que repetir lo mismo y lo otro. ¿Ya? Pero mirará, escuchará. ¿Quién me dice? Esto vale un punto. ¿Y ahora dónde borro? Pues borremos aquí. ¿Quién me da? A ver, por un punto. Yo tenía la gráfica aquí. Me decía que yo tenía la parábola y tenía esto. Y yo obtuve, ¿qué obtuve? Tuve el 0, obtuve un 1 y obtuve un -2. Y aquí yo le dije qué número era aquí. El 1. El 1. El 1. ¿Esto estará correcto? No. No, Lice. Todos me van a decir no. Es donde se cortan, es donde se unen las dos. Nada, manitos. Veo quién me hace primero la mano. A ver, señor Chicaiza, déjeme escuchar el resto, por favor. Señor Chicaiza, no me alzó la mano, no. ¿Quién me dice? Yo sé que no está correcto, pero ¿quién me dice por qué no va ahí el 1? Yo. A ver, señora Zambrano, escuchemos, por favor. Porque el punto exacto es donde se cruzan las dos. Tanto la cita como la. ¿De dónde va el 1? ¿En dónde sería el 1? ¿Sería aquí, aquí o aquí?